Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de la última hora, mirando a lo que sucede en torno a la llegada de Donald Trump. Les contaremos la reacción por parte de Rusia, que ve nerviosismo en Europa, también por supuesto mirando a Oriente Medio y en los mercados, el foco puesto en Bitcoin, nuevos máximos históricos, ha alcanzado la cota de los 82.500 dólares. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos poniendo el foco en uno de los protagonistas del día, de las últimas horas, de la semana, seguramente del año. Hablamos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene previsto cancelar decenas de decretos establecidos por el actual líder de Estados Unidos, Joe Biden, en su primera semana en el cargo. Es lo que asegura la portavoz de su equipo de campaña, Karoline Leavitt. Dice que habrá una revocación de todas las órdenes ejecutivas que Joe Biden y Kamala Harris firmaron para revertir las políticas efectivas de la primera administración Trump. Es lo que afirmaba en declaraciones a Fox News. Precisó que Trump planea firmar decenas de estos documentos al llegar a la Casa Blanca. Aseguró que las 94 órdenes ejecutivas que Biden puso en marcha en su primera semana de mandato llevaron a una crisis fronteriza y a una crisis económica. Decía que por eso fue reelegido el presidente Trump, para revertir la reversión de las políticas de la administración Harris y Biden. También miramos al Kremlin, que ha señalado este lunes que observa nerviosismo en Europa tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos por su posible influencia en la postura de Occidente frente al conflicto en Ucrania. Decía Peskov, vemos claro nerviosismo y todo tipo de temores entre los europeos en relación con la elección del señor Trump como presidente de los Estados Unidos. Es lo que apuntaba el portavoz de la presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria. Ha subrayado además que es prematuro hablar de un cambio de postura de Europa ante el conflicto en Ucrania, al contestar a la pregunta sobre si las decisiones del canciller alemán Olaf Scholz acerca de sus planes de dialogar con el presidente ruso Vladimir Putin apuntan en ese sentido. Precisamente miramos a Alemania, y es que los legisladores alemanes han cancelado una reunión clave de planificación presupuestaria mientras continúa el debate sobre la fecha de las elecciones tras la ruptura de la coalición del canciller Olaf Scholz la semana pasada. Con la salida del FDP de la coalición por conflictos de gasto, Scholz ahora carece de una mayoría parlamentaria. Los conservadores están instando al presidente Steinmeier a que presione para que se realice una votación anticipada para restablecer la estabilidad del gobierno. Scholz ha sugerido una posible renuncia anticipada si los líderes parlamentarios están de acuerdo en la necesidad de elecciones inmediatas, aunque los funcionarios advierten de desafíos logísticos. Miramos también a Oriente Medio. Israel, que decía este lunes que hubo avances en las conversaciones sobre un cese del fuego en el Líbano, e indicó que Rusia podría jugar un papel al impedir que Hezbollah se rearme a través de Siria, aunque el grupo, respaldado por Irán, dijo que aún no había recibido ninguna propuesta de tregua. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, dijo que el principal desafío sería hacer cumplir cualquier acuerdo de alto el fuego y que Israel estaba trabajando con Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos. Decía, creo que se ha producido un cierto avance, es lo que apuntaba en una conferencia de prensa en Jerusalén. Añadía que están trabajando con los estadounidenses en este tema. Decía literalmente, estaremos preparados para estar allí si sabemos, en primer lugar, que Hezbollah no está en nuestra frontera, está al norte del río Litani, y que Hezbollah no podrá volver a armarse con nuevos sistemas de armas. También, por supuesto, mirando a Bitcoin, a la criptomoneda más valiosa del mundo, que sigue subiendo este lunes, superando la marca de los 82.500 dólares y alcanzando un nuevo máximo histórico. Bitcoin ha subido cerca de un 3%, alcanzando los 82.503 dólares, mientras que Ethereum también viene subiendo un poquito menos, 0,74% arriba, para cotizar en los 3.209 dólares. En lo que va de 2024, la criptomoneda, es decir, Bitcoin, ha subido cerca de un 94% debido a la sólida demanda de fondos cotizados en bolsa en Estados Unidos. Inmediatamente después de confirmarse la victoria de Donald Trump en las presidenciales, empezó a cotizar al alza, batiendo récords durante varios días consecutivos. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo mirando a la última hora, a la actualidad y pendientes del presidente electo de Estados Unidos, un Donald Trump que tiene previsto cancelar decenas de decretos establecidos por el actual
líder de Estados Unidos, Joe Biden, en su primera semana en el cargo. Es lo que asegura la portavoz de su equipo de campaña, Karoline Leavitt. Dice que habrá una revocación de todas las órdenes ejecutivas que Joe Biden y Kamala Harris firmaron para revertir las políticas efectivas de la primera administración Trump. Es lo que afirmaba la vocera en declaraciones a Fox News. Al precisar que Trump planea firmar decenas de estos documentos al llegar a la Casa Blanca, Leavitt aseguró que las 94 órdenes ejecutivas que Biden puso en marcha en su primera semana de mandato llevaron a una crisis fronteriza y a una crisis económica. Decía que por eso fue reelegido el presidente Trump, para revertir la reversión de las políticas de la administración Harris y Biden. Un Trump que ha desatado las alarmas en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un sentimiento colectivo de pavor se apodera del Departamento de Justicia, que provocó la ira de Trump como ninguna otra parte del gobierno federal durante su campaña. Algunos abogados de carrera del Departamento de Justicia ya están considerando la opción de retirarse en lugar de quedarse, para averiguar si las amenazas de Trump y sus aliados son reales o puras bravuconadas de campaña. Esas amenazas van desde despidos masivos de abogados del Estado Profundo hasta la expulsión del fiscal especial Jack Smith del país. Decía literalmente: todos con los que hemos hablado, en su mayoría abogados, están perdiendo la cabeza. Es lo que apuntaba un abogado del Departamento de Justicia, quien, como a la mayoría de las personas entrevistadas por políticos, se le concedió el anonimato. En concreto, hay temor por las represalias de Donald Trump. Dice que el temor es que los líderes y empleados de carrera en todas partes se vayan o les expulsen. Si bien la alarma por el regreso de Trump está realizada en toda la burocracia federal, quizás sea más aguda en el Departamento de Justicia, que estuvo en el centro de muchas de las principales controversias de su primer mandato. Precisamente mirando a Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos ha confirmado que nominará a la representante pro-israelí de Nueva York, Elise Stefanik, como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Decía: es un honor para mí nominar a la presidenta Elise Stefanik para que se desempeñe en mi gabinete como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Elise es una luchadora increíblemente fuerte, tenaz e inteligente, que defiende el principio de Estados Unidos primero. Es lo que afirmaba Trump en una declaración al New York Post. Stefanik, por su parte, ha confirmado que aceptará este puesto. Dice que es un verdadero honor para ella recibir la nominación del presidente Trump para servir en su gabinete como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Es lo que apuntaba al The Post. Dice que durante su conversación con el presidente Trump le dijo lo profundamente honrada que se sentía de aceptar su nominación y que espera ganarse el apoyo de sus colegas en el Senado de los Estados Unidos. Seguimos hablando de Donald Trump, que anunció que traerá de regreso a Tom Homan, su exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para que sirva como su zar fronterizo. Decía Trump: me complace anunciar que el exdirector de ICE e incondicional del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la administración Trump a cargo de las fronteras de nuestra nación, incluidas, entre otras, la frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y de la aviación. Es lo que escribía Trump en Truth Social. Homan, de quien se esperaba que se reincorporara a la administración de Trump, también estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales a su país de origen, según señalaba el propio Trump, que decía que no tiene ninguna duda de que hará un fantástico y tan esperado trabajo. También hablamos del actual presidente de Estados Unidos, un Joe Biden, que va a discutir las principales prioridades de política interna y exterior con el presidente electo Donald Trump, cuando ambos se reúnan este miércoles. Le instará a no abandonar a Ucrania. Será un tema importante, según ha señalado el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. El republicano Trump asumirá el cargo el 20 de enero tras derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Biden invitó a Trump a acudir a la oficina Oval este miércoles, según informaba la Casa Blanca. En una entrevista en el programa Face the Nation de CBS News, Sullivan dijo que el principal mensaje de Biden será su compromiso de garantizar una transferencia pacífica del poder, y también hablará con Trump sobre lo que está sucediendo en Europa, Asia y Oriente Medio. Decía que el presidente tendrá la oportunidad de explicarle al presidente Trump cómo ve las cosas, dónde están, y hablar con Trump sobre cómo piensa abordar estos temas cuando asuma el cargo. Aunque Sullivan no especificó qué temas van a discutir ambos, su conversación casi girará en torno a la guerra de Ucrania con Rusia, que Trump se ha comprometido a terminar rápidamente, aunque todavía no dijo cómo.
Precisamente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría hablado por teléfono este jueves con el presidente ruso Vladimir Putin, un contacto del que informaban tanto Washington Post como la agencia Reuters. El diario americano señalaba que el republicano discutió la guerra en Ucrania. Trump le habría aconsejado a Putin no intensificar la guerra en Ucrania y le recordó la considerable presencia militar de Washington en Europa. Durante la campaña electoral, Trump dijo que encontraría una solución para poner fin a la guerra en un día, pero no explicó cómo lo haría. Trump también había hablado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este miércoles. El viernes, el Kremlin dijo que Putin estaba dispuesto a discutir sobre Ucrania con Trump, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a alterar las demandas de Moscú. El 14 de junio, Putin estableció sus condiciones para poner fin a la guerra. Ucrania tendría que abandonar sus ambiciones de pertenecer a la OTAN y retirar todas sus tropas de todo el territorio de las 4 regiones conquistadas por Rusia. Ucrania rechazó esto, diciendo que equivaldría a una capitulación, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentó un plan de la victoria que incluye solicitudes de apoyo militar adicional a Occidente. Precisamente el Kremlin ha negado estas informaciones, los informes sobre una conversación telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump después de las elecciones. El secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, calificó las informaciones de medios como The Washington Post y Reuters como un claro ejemplo de que la calidad de la información que se publica, incluso en medios respetados, es falsa. Decía Peskov, no hubo ninguna conversación, esto es completamente falso, es pura ficción. Según RIA, la última llamada telefónica conocida entre Putin y Trump se produjo en julio de 2020, antes de que terminara el primer mandato presidencial de Trump. Ambos líderes hablaron de cuestiones internacionales, incluida la estabilidad estratégica. Otras interacciones incluyeron una declaración conjunta sobre Nagorno-Karabaj y un telegrama de Putin deseando a Trump una pronta recuperación de la COVID-19. Putin también envió felicitaciones navideñas a Trump y a Biden en 2021, aunque dejó de enviar tales mensajes a los líderes occidentales en los últimos años. Seguimos mirando a Rusia. Es que el Kremlin ha señalado este lunes que observa nerviosismo en Europa tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos por su posible influencia en la postura de Occidente frente al conflicto en Ucrania. Decía Peskov, vemos claro nerviosismo y todo tipo de temores entre los europeos en relación con la elección del señor Trump como presidente de los Estados Unidos. Es lo que decía el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Ha subrayado que es prematuro hablar de un cambio de postura de Europa ante el conflicto en Ucrania, al contestar a la pregunta sobre si las declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz acerca de sus planes de dialogar con el presidente ruso Vladimir Putin apuntan en ese sentido. También hablamos de Ucrania. El Ministerio de Exteriores ha desmentido los informes de que Kiev fue informada con antelación de una llamada telefónica entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Kiev rechaza las informaciones del Washington Post, señalando que eran falsas. El diario americano ha informado de una llamada entre el recién elegido próximo presidente de los Estados Unidos y el jefe del Kremlin, que habrían hablado este jueves. Además, añadía que Kiev fue informada de la llamada y no se opuso a que se llevara a cabo esta conversación. Kiev lo ha desmentido todo, según Reuters, que cita al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha defendido en las últimas horas que la fuerza y la diplomacia deben trabajar juntas para poner fin a la guerra en Ucrania y garantizar que un conflicto así no vuelva a ocurrir en el futuro. En el discurso nocturno que ha emitido el jefe de Kiev, ha señalado que entienden muy claramente que la diplomacia no tiene perspectivas sin fuerza. Subrayaba, como sin una comprensión clara de los objetivos diplomáticos, las armas por sí solas no serán suficientes. Por eso la fuerza y la diplomacia deben ir de la mano. Esta llamada de Zelensky este domingo habla de fortalecer los esfuerzos diplomáticos y se produce después de que el expresidente republicano Donald Trump derrotara a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. También miramos a Rusia, que ha prohibido la proyección de la película El aprendiz sobre la juventud del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que informaba este lunes la compañía distribuidora. Dice que El aprendiz no será exhibida en Rusia, ya que no recibió la licencia de proyecciones, lo que asegura un portavoz de la distribuidora Atmósfera Kino. La fuente no precisa el motivo de la decisión del Ministerio de Cultura con respecto a la cinta dirigida por el iraní Ali Abbasi, que debía estrenarse
en Rusia el 14 de noviembre. Trump ha criticado la película protagonizada por Sebastian Stan, que fue estrenada en mayo en el Festival de Cannes y llegó a los cines de Estados Unidos varias semanas antes de los comicios presidenciales. Pendientes también del caos en Alemania, de las declaraciones de Scholz sobre Donald Trump. Hacemos una pausa de 2 minutos y les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Descubre la nueva oferta para operar con futuros en AvaTrade. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Comisiones desde $0,19 por microcontrato, sin comisiones ocultas y márgenes diarios bajísimos. Hasta 3% de interés sobre tu margen libre. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando a la victoria de Donald Trump y también al impacto que esto tendrá en Europa. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el canciller alemán Olaf Scholz han hablado por teléfono este domingo. Han acordado trabajar para devolver la paz a Europa, es lo que informa AFP, citando al portavoz del canciller alemán. Ambos intercambiaron puntos de vista sobre la relación germano-estadounidense y los desafíos geopolíticos actuales, al tiempo que acordaron trabajar juntos por el retorno de la paz en Europa. Trump habría advertido al presidente ruso, Vladimir Putin, contra una escalada del conflicto ucraniano, según informaba el Washington Post, aunque Rusia, como les contamos, ya lo ha negado. El canciller subrayó la voluntad del gobierno de continuar la exitosa cooperación de décadas entre los gobiernos de ambos países. Miramos también a Francia. Dice que los aliados de Ucrania no deberían prejuzgar cómo el próximo gobierno de Estados Unidos manejará el conflicto ucraniano. Es lo que apunta este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, añadiendo que París cree que las potencias occidentales deben permanecer unidas en su apoyo a Kiev. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado repetidamente la magnitud de la ayuda financiera y militar occidental a Kiev. Habló en los últimos días con el presidente ruso, Vladimir Putin, y le aconsejó no intensificar la guerra en Ucrania, según manifestaba la agencia Reuters. Francia dice que ante las especulaciones sobre cuáles podrían ser las posiciones o iniciativas de la nueva administración de Estados Unidos, cree que no hay que prejuzgar en absoluto y que hay que darle tiempo a la administración. Es lo que apuntaba Jean-Noël Barrot en el Foro por la Paz de París. Sin embargo, Barrot dijo que cualquier iniciativa tendría que garantizar que Ucrania misma determine el momento y las condiciones para iniciar un proceso de negociación. Añadió que los aliados occidentales tenían que darle a Kiev todos los medios necesarios para hacer retroceder a las fuerzas de Rusia.
También miramos a Josep Borrell, se pronunciaba este domingo tras visitar uno de los escenarios de la guerra en Ucrania, en concreto en el norte. Decía que contra cualquier resolución del conflicto que no implique un castigo para los crímenes de guerra de Rusia, no estará de acuerdo, decía Borrell, para que haya paz y no solo un alto el fuego. Esta tiene que ser justa y sostenible, y esto es una advertencia para quienes dicen que porque esta guerra tiene que terminar, debemos ponerle fin lo antes posible sin que importe el cómo. Es lo que apuntaba Borrell a los medios que le acompañaban en su visita a la ciudad de Chernihiv, en el norte de Ucrania. El jefe de la diplomacia europea visita Ucrania por última vez antes de dejar su cargo, para reafirmar el apoyo de la Unión Europea a Kiev tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Les contamos también que Ucrania atacó Moscú este domingo con al menos 34 drones, el mayor ataque con drones contra la capital rusa desde el inicio de la guerra en 2022, obligando a desviar vuelos de 3 de los principales aeropuertos de la ciudad e hiriendo al menos a 5 personas. Las defensas aéreas rusas destruyeron otros 50 drones sobre otras regiones del oeste de Rusia este domingo, según el Ministerio de Defensa. El comunicado recoge que se frustró un intento de Kiev de realizar un ataque terrorista utilizando drones tipo avión en el territorio de la Federación Rusa. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia informó que varios aeropuertos desviaron al menos 36 vuelos, pero luego reanudaron sus operaciones. 5 personas resultaron heridas en la región de Moscú, según informaba el Ministerio de Defensa. Moscú y su región circundante, con una población de al menos 21 millones, es una de las áreas metropolitanas más grandes de Europa, junto con Estambul. Por su parte, Rusia lanzó un récord de 145 drones durante la noche, según informaba Ucrania. Kiev afirmó que sus defensas aéreas derribaron 62 de ellos. Ucrania también dijo que atacó un arsenal en la región rusa de Bryansk. Hablamos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusado a Rusia de querer alargar la guerra tras atacar nuevamente infraestructura civil en varias zonas del país, entre ellas la ciudad de Kryvyi Rog, donde las tropas rusas han golpeado durante las últimas horas un edificio residencial. Decía Zelensky, si no se toman decisiones basadas en principios y se mantiene un contundente apoyo a Ucrania, Rusia no tendrá motivos para buscar la paz y simplemente continuará eligiendo nuevos objetivos para sus ataques. Es lo que apunta Zelensky en un comunicado, después de constatar que al menos 7 personas, entre ellas 2 niños, han resultado heridas tras el bombardeo. Dice Zelensky que un edificio residencial normal y corriente ha sido golpeado por los rusos, que han lanzado misiles, es lo que asevera el presidente, que indica que los servicios de rescate se encuentran trabajando en la zona para salvar el mayor número de vidas posible. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado este lunes que los militares tomaron el control de la aldea de Kolesnikovka, en la región de Kharkov, en Ucrania. Dice que las unidades del Grupo Militar Occidente liberaron el pueblo de Kolesnikovka en la región de Kharkov. Es lo que añade el ministerio, afirmando que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 530 soldados en un día. También hablamos de Alemania. Los legisladores alemanes han cancelado una reunión clave de planificación presupuestaria mientras continúa el debate sobre la fecha de las elecciones, después de la ruptura de la coalición del canciller Olaf Scholz la semana pasada. Con la salida del FDP de la coalición por conflictos de gasto, Scholz ahora carece de una mayoría parlamentaria. Los conservadores están instando al presidente Steinmeier a que presione para que se realice una votación anticipada para restablecer la estabilidad del gobierno. Scholz ha sugerido una posible renuncia anticipada si los líderes parlamentarios están de acuerdo en la necesidad de elecciones inmediatas, aunque funcionarios advierten de desafíos logísticos. Hablamos ahora de Oriente Medio con Netanyahu, que afirma que ha hablado con Trump 3 veces en los últimos días. El primer ministro de Israel ha afirmado que ha comenzado las comunicaciones con Donald Trump después de ser elegido presidente de Estados Unidos. Apunta que en los últimos días habló 3 veces con el presidente electo Donald Trump. Decía Netanyahu que fueron conversaciones muy buenas e importantes, conversaciones diseñadas para reforzar aún más la fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos. Dice además que están de acuerdo con la amenaza de Irán, con todos sus componentes y el peligro que representa. Israel ha dicho este lunes que hubo avances en las conversaciones sobre un cese del fuego en el Líbano, indicando que Rusia podría jugar un papel al impedir que Hezbollah se rearme a través de Siria, aunque el grupo, respaldado por Irán, dijo que aún no había recibido ninguna propuesta de tregua. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, dijo
que el principal desafío sería hacer cumplir cualquier acuerdo de alto el fuego y que Israel estaba trabajando con Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos. Decía Saar, creo que se ha producido un cierto avance, es lo que apuntaba en una conferencia en Jerusalén. Añade que están trabajando con Estados Unidos en este tema. Dice literalmente, estaremos preparados para estar allí si sabemos, en primer lugar, que Hezbollah no está en nuestra frontera, está al norte del río Litani y que Hezbollah no podrá volver a armarse con nuevos sistemas de armas. Precisamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reconocido por primera vez que los servicios especiales de su país estuvieron detrás de una operación en la que miles de buscapersonas y walkie-talkies explotaron en todo el Líbano, matando a docenas e hiriendo a miles de personas, según informa The Times of Israel. Dice que la operación con los buscapersonas y la eliminación del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se llevaron a cabo a pesar de la oposición de altos cargos de defensa y de sus responsables en el escalón político, es lo que destaca el primer ministro. Mientras tanto, su portavoz declaró a AFP que Netanyahu confirmó el domingo que dio luz verde a la operación de los buscapersonas en el Líbano. Miramos también al nuevo ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha afirmado este domingo que Hezbollah ha quedado ya derrotada con la ofensiva militar israelí en el Líbano. Dice que los golpes que han derrotado a Hezbollah, según recoge el diario The Times of Israel. Añade que la muerte de Nasrallah es la joya de la corona. El objetivo ahora, según el propio Katz, es cambiar la realidad en el norte en el ámbito de la seguridad, aunque la prioridad absoluta como ministro será evitar que Irán logre tener armamento nuclear. Katz ha abogado además por asegurarse de que Hamás no tenga ningún tipo de protagonismo en la franja de Gaza en el acuerdo que ponga fin a la guerra. Ha realizado estas declaraciones en la toma de posesión del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, que sustituye al propio Katz. Sin embargo, apenas unos minutos antes del acto, Hezbollah lanzó 15 proyectiles sobre territorio israelí. En cuanto a su balance como ministro de Exteriores, Katz ha afirmado que ha conseguido mantener la legitimidad y evitar decisiones en organismos internacionales para que parasen la guerra incondicionalmente. También miramos a Qatar, que ha suspendido sus esfuerzos para mediar un alto el fuego y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás, en una señal de la creciente frustración del Estado del Golfo por el fracaso de las partes en el conflicto en acordar poner fin a la guerra en Gaza. La decisión de Doha pone de relieve la lucha que han enfrentado los mediadores, incluidos Estados Unidos y Egipto, durante meses de tortuosas conversaciones destinadas a poner fin al conflicto que dura más de un año. Tanto Israel como Hamás han negado a hacer los compromisos necesarios para alcanzar un acuerdo. El Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí dijo el sábado que Doha había informado a Israel y a Hamás hace 10 días que detendría sus esfuerzos si no se alcanzaba un acuerdo durante la más reciente ronda de conversaciones fallidas que se celebraron el mes pasado. La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores se publicó un día después de que un funcionario de Estados Unidos dijera que la administración Biden le había dicho a Qatar que la presencia de Hamás en Doha ya no era viable ni aceptable. También miramos a los hutíes. El portavoz hutí Yahya Sarea anunciaba este lunes que el grupo lleva a cabo una operación militar atacando el sitio militar israelí de Nahal Sorek en el sureste de Jaffa con misiles de crucero. Dice que la fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevaron a cabo una operación militar cualitativa dirigida a la base militar Nahal Sorek al sureste de Jaffa en la Palestina ocupada. La operación se llevó a cabo utilizando un misil balístico hipersónico Palestín 2 que alcanzó su objetivo, según decía Sarea en X. Las FDI informaban sobre esta cuestión. También hablamos de Irán. Dice que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, debe poner fin a la guerra en Gaza, donde Israel lleva más de un año combatiendo a Hamás. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo durante una conferencia de prensa en Teherán que el presidente electo de Estados Unidos debería detener el genocidio continuo en la franja de Gaza. Irán, que puso en marcha a partir de este domingo apagones programados en todo el país ante la llegada de la ola de frío que aumenta la demanda de gas natural y que ha dejado a las centrales eléctricas con una escasez de diésel. La compañía eléctrica estatal iraní Tabanir emitió un comunicado pidiendo a sus clientes que comprueben el programa de cortes de energía anunciado por sus diversos centros a lo largo del país. La compañía explicó que los apagones se deben a restricciones impuestas al suministro de materia prima de combustible en las centrales eléctricas y la prohibición por parte del gobierno iraní del uso de mazut en las plantas para prevenir la contaminación en las principales ciudades industriales.
Hablamos también de los BRICS, y es que Bielorrusia se ha convertido oficialmente en socio del bloque, es lo que comunicaba TASS, el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República. Según el departamento, el 5 de noviembre, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko firmó una carta al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, sobre la disposición de la República a unirse a los BRICS como socio. Durante una reunión personal, el documento fue entregado por el ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, el embajador de Rusia en Minsk, Boris Gryzlov. Dice que la respuesta oficial a una invitación escrita es un elemento obligatorio del procedimiento para obtener el estatus de socio acordado por los Estados miembros. A partir de este momento, el país es considerado oficialmente socio de los BRICS. Pendientes de los BRICS, mirando también a los nuevos máximos históricos de Bitcoin, también en una semana marcada por el dato de IPC, por las subidas, todas las acciones que le gustan a Donald Trump. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento de poner el foco en la protagonista de las últimas horas, de los últimos días. Miramos a Bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, que ha seguido subiendo este lunes, superando la marca de los $82.500 y alcanzando un nuevo máximo histórico. Bitcoin aumentó un 2,58%, alcanzando los $82.503, mientras que Ethereum también subía un poquito menos, 0,74% arriba, para cotizar en los $3.209. Ahora mismo 81.863, con un ligero retroceso. Lo que va de 2024, la criptomoneda ha subido cerca de un 94% debido a la sólida demanda de fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos. Inmediatamente después de confirmarse la victoria de Donald Trump en las presidenciales, empezó a cotizar al alza, batiendo récords durante varios días consecutivos. También les contamos que los inversores se van a centrar esta semana en las tendencias inflacionarias y en si pueden ayudar a sostener el repunte de las acciones, que recibió un impulso tras la victoria de Donald Trump en la carrera presidencial de Estados Unidos. El índice de referencia SP500 subió a un máximo histórico, alcanzando el nivel de los 6.000 puntos por primera vez este viernes, ya que las expectativas de recortes de impuestos y regulaciones más flexibles bajo el gobierno de Trump ayudaron a aumentar el apetito por las acciones. También ayudó a mejorar la confianza en las perspectivas económicas tranquilizadoras de la Reserva Federal, que el jueves anunció un recorte de tipos de 25 puntos básicos, tal y como se esperaba. Sin embargo, la capacidad del Banco Central para seguir recortando los tipos se pondrá a prueba en función de si los próximos datos muestran que la inflación sigue moderándose. El informe del índice de precios al consumidor del 13 de noviembre debe confirmar la idea de que la inflación continúa yendo en la dirección correcta. Se espera que el IPC de octubre alcance un ritmo anual del 2,6%, según los economistas encuestados por Reuters. Se trata de un ligero repunte respecto del 2,4% de septiembre, que fue el menor aumento desde 2021, pero muy por debajo de los máximos de 4 décadas alcanzados en 2022, que llevaron a la Fed a subir los tipos de interés. Precisamente el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neal Kashkari, ha señalado que la deportación generalizada de trabajadores nacidos en el extranjero desde Estados Unidos probablemente afectaría a algunos negocios, pero el impacto sobre la inflación y la economía en general dependería de los detalles. Kashkari apareció en el programa Feast the Nation de
CBS, ofreciendo su opinión sobre el impacto económico de la promesa de campaña del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos legalmente. Dice que si simplemente asumimos que la gente está trabajando, ya sea en granjas o en fábricas, y esas empresas ahora pierden empleados, eso probablemente causaría algunas perturbaciones. Sin embargo, dice, no tengo del todo claras las consecuencias. En última instancia será la comunidad empresarial, el Congreso y el Poder Ejecutivo quienes decidan cómo se adaptarán a la situación. Hablamos ahora del responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Robert Hossmann. Apunta a que podríamos ver un nuevo recorte de tipos antes de que acabe el año, según las declaraciones que ha ofrecido este domingo al diario austriaco Kleine Zeitung. Tal y como están las cosas, actualmente dice no hay motivos para que el BCE no recorte los tipos de interés en diciembre, pero la decisión se basará en los datos disponibles entonces. El mes pasado el BCE recortó las tasas de interés por tercera vez este año y 4 fuentes cercanas a la decisión dijeron a Reuters que era posible que hubiera un cuarto recorte en diciembre, a menos que los datos cambien en las próximas semanas. A juicio de Hossmann, por el momento es posible que haya un recorte en diciembre. Dice, no hay nada que lo impida, sin embargo, eso no significa que vaya a ocurrir automáticamente. Es lo que apuntaba después de que el mes pasado se hablara de un recorte de tasas que era un posible recorte de 25 puntos básicos en diciembre, aunque al mismo tiempo repitió que dependería de los datos económicos disponibles en ese momento. Además, les contamos que arranca la cumbre climática COP29 en Bakú, en la capital de Azerbaiyán. El objetivo principal es conseguir la necesaria financiación para cumplir los acuerdos de París y limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5 grados. En esta cita la clave será NCQG, el nuevo compromiso global de financiamiento climático. Los expertos advierten como en medio del debate la victoria de Trump se extenderá como una sombra. El republicano ya sacó a Estados Unidos de los acuerdos de París en 2020 y The New York Times informa que volverá a hacer lo mismo en apenas unos días. Esta cumbre se va a desarrollar además en medio de grandes ausencias, como por ejemplo la de Ursula von der Leyen, que no acudirá este año. Tampoco va a asistir, por ejemplo, Emmanuel Macron.